su madre, la señora Luz María, va a recoger su cuerpo a su hijo a Ocaña, y cuando lo recoge, el ejército que tiene el deber de cuidar al civil se burla de ella y le dice: ¿usted es la mamá del líder de la Bacri? Y ella le dice: ¿cómo que líder? Si mi hijo tiene una discapacidad leve que no le permite manipular un brazo, del cual el ejército había dicho que había disparado en fuego contra un miembro del ejército. La historia de Faid es que la mamá, cuando ella estaba embarazada, la atropella, y razón por la cual el cerebro del bebé se suelta en el vientre. Él tiene una discapacidad que cuando nace se conoce como meningitis, es decir, no podía ser el líder de la Bacri como quería el ejército hacerlo pasar. Como ven, pues esta es una realidad que vive Colombia, y esta realidad me hace ver que una persona como Andrea Echeverri, con su canción Mamitas, en honor a las madres de Soacha, me inspira a hacer mi poema Camuflado. Y esa realidad, ella en una frase de su canción dice: porque la vida no puede ser mercancía, porque la muerte no se premia, con luto se resiente, porque la vida del creador alfarería, porque la muerte no debe ser tan pronto ni tan de repente. Mi poema Camuflado lo hice en honor a las madres de Soacha. Veo a mi hija crecer y me duele ser quien le enseñará no solo del ayer, sino de la barbarie de ese ayer. Hija, ¿cómo te guardo del mal? ¿Cómo te cuido del vil? Mientras tú estás aquí, mientras tú estás junto a mí, otras madres mientras lloran, mientras buscan el su junto a él. Esas madres hoy lloran a los hijos, a aquellos falsos positivos que el Estado aún no llora. Hijos soñadores, hijos emprendedores, ingenuos de promesas, esperanzadores, buscadores de un lugar mejor. Hijo, ¿dónde estás? Oigo tu voz, ¿dónde estás? Oigo tu voz y no te puedo alcanzar. Camellando, mamá, camellando para que su merced ya no trabaje más. Ilusionado, mamá, ilusionado de por fin tener la oportunidad de nunca jamás verte llorar por tanta necesidad. El Estado disfrazado ha decidido al alba muy temprano publicar la imagen de mi amado, de mi dulce niño adorado, camuflado con botas de sicario, asesinado por ejércitos del Estado, mostrando la verdad de aquel Estado que del derecho a la vida siempre se ha olvidado. Poema en honor a las madres de Soacha. Blaze Bayley tiene una canción que se llama Eating Lies. Y todos sabemos que los falsos positivos, las madres de Soacha tenían que limpiar el nombre de sus hijos. Porque ¿cómo nos enteramos de los falsos positivos? Por las noticias en la televisión que decían que si eran miembros de la Bacri. O sea, mi punto de vista es que no hubo un reportero serio que dijera: venga, ¿cómo de un momento a otro en el batallón de Ocaña se empiezan a dar falsas, pues se empieza a cumplir la meta de la empresa, que era generar caídos en combate, y nadie investiga? Entonces las mamás no solo tuvieron que limpiar el nombre de su hijo, sino pelear contra ese medio de comunicación colombiano que estaba permeado y que nos dijo a nosotros que esos jóvenes de Soacha eran miembros de la Bacri. Eating Lies es una canción que dice comiendo mentiras. Me gusta mucho porque en un fragmento Blaze Bayley dice: they will soon try to take me become nothing. Ellos quieren convertirme en nada y hacerme comer, that it made me start eating all of their lies, y que yo me coma todas sus mentiras. Esta parte me gusta. They will try to take my life, I will make them eat their lives. Ellos tratarán de coger mi vida, yo les haré comer sus mentiras. Mi poema Cordón Umbilical, el título lo hice porque el bebé, ustedes y yo, que soy mamá y mi mamá, a través del cordón umbilical me dio los nutrientes para que yo creciera en el vientre de ella. Cordón umbilical. De enero a septiembre, más de 10 seres desaparecieron entre la muerte. Luego, como NNs, regresaron de entre esa misma muerte. En noticias y la prensa, en el radio uno se entera que de aquellos 10 hoy ya van más de 30. A recoger café no se fueron, sembrando sueños desmintieron. Del ELN o las Bacri eran miembros que dizque contra el ejército fueron muertos.
Más mentiras nos dijeron para silenciar más a aquellos cuerpos. De su hacha o caña, soledad me acompaña. Tu sonrisa he encontrado entre las burlas del Estado. Aquí estoy, madre, aquí está mi estado, que disfrazado hoy me ha asesinado. Bueno, también sabemos de estos jóvenes que en el 2002 fueron asesinados por pensar como los que estamos aquí presentes pensamos, por compartir un género musical como el que a usted le gusta y a mí me gusta, por querer gustarle el rock y el metal. Aquí señalan que ellos fueron asesinados por los paramilitares, por el bloque norte, en Santa Marta. El escritor Diego Sánchez, que es periodista y autor del libro Música para oídos zurdos, indica que estos hechos ocurrieron en toda Colombia, no solo en Santa Marta, y que estos hechos, que es lo más teso, fue con la complacencia en algunos lugares de las iglesias católicas y cristianas. Es decir, les cuento algo, la noticia muestra que era como un tema de limpieza social, en donde empezaron a regar un panfleto y hacían un listado de las personas que no les gustaba esa sociedad, y entre ellos estaban los metaleros, o sea, usted y yo podríamos estar ahí. Y les dijeron, les vamos a dar un tiempo, porque aquí está en la lista, y ahí están los satanistas que hablaba mi colega anterior. Y ahí entonces estaba José Alejandro Bendaño, Alberto Escarraga, Leonardo Torres, que fueron asesinados. ¿Por qué? Por los prejuicios de esta sociedad. Stratovarius en su canción Lead Us Into the Light tiene un fragmento que me gusta mucho. Hey, you take a look around. Can you feel the change begun? Soon it will be too late if you don't wake up. Outside the winds are blowing and the people are starting so cold. They look that in their eyes. Tell me something's wrong. Ellos dicen, mira a tu alrededor, pueden sentir el cambio, llegará pronto si no despertamos. Habla más adelante y dice, en los ojos de la gente he encontrado que hay algo malo. Y claramente lo que le pasó a los jóvenes es ante una sociedad que al ver que ellos venían y estaban con sus vestimentas que caracterizan al género, los empezaron a señalar. Aquí quiero leer mi poema oculto, que lo hice, como su nombre lo indica, en contra de la iglesia. ¿Amas a Dios? Si amas a Dios, me decían, hasta su irías. Si amas a Dios, me decían, del parcial te olvidarías. Sus oraciones nunca iban para aquellos que huían de la verdadera violencia en sus vidas. Sus oraciones nunca iban para el niño de la esquina que violentado vivía el día a día. El maestro a lo lejos los miraba, tristeza se veía en su cara, viendo cómo aquellos pastores manipulaban el falso valor del amor que demostraban con dinero y con fama. Pronto olvidaban las huellas que el maestro en sus manos y sus pies los enseñaba. Bueno, todos sabemos la historia del señor Raúl Carvajal. Les voy a contar un poquito. El 20 de septiembre del 2006, el señor Raúl Carvajal recibe a las 8:38 de la mañana una llamada de su hijo. Su hijo era el cabo primero Raúl Antonio Carvajal Londoño, que hacía parte del batallón de Caudí de Cundinamarca. Él lo llama y le dice, ¿sabe qué viejo va a ser? Ya es abuelo. Y le dice, uy, ¿qué nota? ¿De qué? Una niña. Y algo me hace pensar a mí que dentro de la conversación el señor Raúl detectó en su hijo, que le preguntó varias veces cómo van las cosas en el batallón. Su hijo le dijo, las cosas van bien. Me han pedido asesinar a 2 civiles y pasarlos por guerrilleros. Su hijo se negó. ¿Qué pasó después? El 20 de septiembre, es decir, el mismo día, a las 7 de la noche, su hija recibe una llamada a la hermana del cabo. Y le dicen, su hermano ha sido asesinado en Tarra, Cerro de la Virgen, Catatumbo, en combate, en fuego cruzado. ¿Le suena? Con la columna Arturo Ruiz, ONF, FARC y Héctor ELN. Don Raúl, que sabía que se había hablado con su hijo más temprano, él sabía que eso era muy raro. ¿Cómo así? Pero si mi hijo me acaba de llamar. Hoy llegó nuevamente al batallón después de claramente estar con su esposa acompañándola en el parto.
¿Y cómo así que me lo mataron en fuego cruzado? Yo la verdad pues haría lo mismo que don Raúl, no les creería. Fue al batallón y, oh sorpresa, no le querían dar el cuerpo. Al día siguiente recibió una llamada anónima que le dijo: su hijo fue asesinado torturado dentro del batallón. Lo sacaron en un helicóptero y lo trasladaron a una zona para que asemejáramos que fuera una zona de combate. La señora Rosilis Aray, que es una investigadora, ¿ella qué hizo? Ella miró si en Tarra habían incidentes esa fecha. ¿Y qué pasó? No hubo ninguna. Adicional a don Raúl, Medicina Legal no le quería entregar el reporte de su hijo de la autopsia. ¿Por qué? Porque hay un término en medicina legal que se llama fenómeno. Este término quiere decir que el cuerpo ha sido manipulado. El hijo de don Raúl tenía tortura y señales de que había sido amarrado. Don Raúl empezó a reclamar: ¿cómo así? ¿No murió en fuego cruzado contra las FARC y el ELN? ¿En qué momento los guerrilleros lo cogieron, lo torturaron y lo amarraron? Si supuestamente era el fuego cruzado. Nunca él supo la verdad. Él siempre quiso saber la verdad, él murió de COVID. Rata Blanca tiene una canción que se llama Bajo Control. Ambición de poder, corrupción, puedes ver en tu ciudad, polución, hambre, sed, enfermedad, destrucción, violación, explotación, extinción. Bajo control, la humanidad, bajo control, la mediocridad, bajo control, todo el mundo está bajo control, todo. Esto estuvo bajo control. Estaba quien asesinaba a los jóvenes, quien los cambiaba los papeles, ¿sí? Y estaban los medios de comunicación que apoyaban lo que decía el Estado. Todo estaba bajo control. Orphaned Land es una banda israelí que me gusta mucho porque ellos son la antítesis de los judíos. Ellos no son ciegos a lo que ellos, como pueblo judío, le ha hecho a los palestinos. Y en su canción The Cave, ellos señalan: but one cannot forgive a man who is afraid of the light. No se puede perdonar a un hombre que tiene miedo a la luz. God's blind, death, chains, dark, bravery, war versus peace, ignorance versus strange, freedom versus slavery. The dreamer must awake. Ignorancia en contra de la fuerza, libertad en contra de la esclavitud. Los soñadores debemos despertar. Mi poema Cabo lo estoy haciendo para el segundo libro y se lo hice en honor al cabo primero round de Antonio Carvajal. Cabo, suena la alarma, el gallo canta, me levanto de la cama, me llaman y me apartan del pelotón y de mi infancia. Me llaman, soldado Carvajal, soldado, tiene una directriz, una sola directriz disfrazada de esperanza. 100.000 más un arroz, si es civil. Mayor, diga usted, papá, la directriz no quiero realizar. La directriz de matar a un colombiano, a un nacional inocente de verdad. Papá, ya no quiero estar acá, ya no quiero más maldad. No me enseñaste a matar, sino a luchar por la verdad. El cabo Mora es la antítesis del ejército. El cabo Mora se llama Carlos Eduardo Mora. El cabo Mora tiene estudios en inteligencia militar y a él lo envían a la Brigada Móvil 15 Norte de Santander, cuando en ese momento pues se estaba como apenas permeando esa directriz de la gran empresa de este batallón tiene que dar bajas o una meta. En ese orden de ideas, el cabo Mora era cuando ya empieza el ejército a decir: esta brigada tiene que dar tantos guerrilleros en baja, era la que menos rendimiento daba, o sea, no estaba cumpliendo la meta de la empresa. Por ende, trasladaron al coronel que estaba encargado y pusieron a otro. Y ese otro trajo a un cabo que sí cumplió, así, rapidísimo. Y este cabo decía: ¿pero cómo? Yo estudié inteligencia militar. Esto no se hace así. Esto no es tan fácil conseguir un guerrillero. Esto hay que estudiarlo, esto necesita tiempo. Pero ¿qué pasó? Él empezó a investigar este nuevo cabo que sorpresivamente hizo que la Brigada Móvil 15 fuera la que más pasos positivos generara. Este cabo se dio cuenta que ese otro cabo tenía nexos con los paramilitares, y no es solo este cabo, sino el coronel que lideraba la brigada.
Y este cabo decidió hablar, siendo cabo. Hablar y delatar a sus superiores. Y entonces cuando él se encontraba en una reunión como esta y entraba, los demás colegas le decían: ¿cuándo me darán por la cabeza del cabo Mora? De frente. Por ende, cuando él empezó a denunciar todo lo que estaba pasando y claramente empezaron a caer coroneles, ¿cierto? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 7 de octubre del 2013, le exige a Colombia que lo proteja a él y a su familia. Él empieza a decir: deme de baja, aquí yo ya no quiero estar en el ejército, me quieren matar. No le dan de baja hasta este año. ¿Qué pasó? Él se sale, se va, regresa, y cuando regresa en el 2020, si no estoy mal, le dicen: ahora usted va a estar en la universidad militar. Y en ese momento, el rector de la militar le dice: usted va a empezar a hacer perfilamientos. Eso es un delito, que lo hagan los militares. Va a hacer perfilamiento a alumnos y profesores que estaban inclinados por Petro. Este señor dice: eso es un delito. Y empieza a decir: ¿pero por qué? ¿Han hecho cosas malas? ¿Han hecho vandalismo? Y si es así, no soy yo, tiene que ser la fiscalía. Pero yo como militar no puedo hacer eso es un delito. Y él empieza a dilatar esa orden. ¿Qué pasa? Su familia sufre un intento de ser asesinados. Y entonces él dice: ¿por qué quieren? Claramente él no sabe si lo quieren asesinar por haber dicho la verdad de los casos positivos o por haber dicho la verdad de lo que estaba pasando en la universidad militar, que fue en el 2020, hace 2 años. Este cabo me hace querer compartirles a ustedes mi problema fiel. Cualquiera sea tu pluma, cualquiera sea su color, que nadie calle a tu buen corazón. Scorpion tiene 2 canciones que me gustan mucho. Follow your heart. This is the time for yourself to be free. You gotta follow your heart. This is the time in your life, and it's never too late to see the light in the dark. You gotta follow your heart. Es el tiempo para ti de ser libre. Debes seguir a tu corazón. Debes ver la luz en la oscuridad. Debes seguir a tu corazón. Y when you know, the Scorpions dice: when you know where you come from, you know where you're going. Just because you're a child on your time, when you know where you come from, you're back down for no one. Just be true to yourself. It's your life. Esta frase me gusta mucho. Solo sé honesto contigo mismo. Esa es la vida. Creo que este joven, este cabo, fue honesto consigo mismo. Él dice en la entrevista que le hace: yo me hubiera podido quedar callado, pero yo no hubiera podido dormir jamás. Bueno, lastimosamente Colombia en el 2020 fue catalogado como el país más corrupto, ¿cierto? Sin embargo, les voy a compartir un poema, pero antes les cuento una historia. Colombia es número 1 en aves, número 1 en sapos y número 1 en gente, porque somos una chimba. La gran mayoría somos una chimba. Son muy pocos los corruptos. Aquí les presento al venado del páramo, al oso palmera, al cucurutú común y al colibrí paramuno. Especies colombianas. Iron Maiden tiene una canción que se llama The Klansman. No, we can't let them take anymore. No, we can't let them take anymore. We are in the land of the freedom, of the free. Freedom. It is right to believe in the need to be free. No les dejemos tomar más. Y les invito a que no les dejemos tomar más a esos corruptos. Estamos en la tierra de la libertad. Es un derecho creer en la necesidad de ser libres. Mi poema Patria dice así: Colombia, somos número 1 en aves, 1815 especies, sapos, 583 especies, animales silvestres, cultivos de rosas y claveles, yacimientos de piedras preciosas,
Somos gente con capacidad, con rebusque e ingenio de verdad, para sobrevivir ante lo adverso y gritar a cuatro vientos, somos ricos de verdad. Si solo supieras reaccionar con la verdad, si solo pudieras trabajar con honestidad, mi Colombia no sería únicamente un número uno en el grado de maldad en que la corrupción de varios muchos nos supo posicionar. Bueno, mi libro de Otarucos viene de Otaru, que en japonés significa luciérnaga. La leyenda cuenta que sus luces espeluznantes representan a los soldados o samuráis que han caído en la guerra. Ecos es la repercusión de una noticia. Yo creé la palabra Otarucos, no existe. Yo la creé porque yo quería hacer honor a esos jóvenes que han sido asesinados por hacer lo correcto. A esos líderes sociales, mi libro de poesía tiene poesía de los líderes sociales asesinados en Colombia. Y también quiero que nosotros seamos luz, porque Colombia nos necesita. Termino con Kraken. Hoy, hace mucho tiempo, hoy cumpleaños Elkin Ramírez. No sé si la quieren cantar. Yo voy a intentar cantarla, no tengo la voz de Elkin. Rompe el silencio de un grito, que el mundo te escuche, no temas actuar. No seas el sueño vencido que teme y vence a quien teme soñar. No seas la copia de un falso bufón. Sé uno, sé tú y nada más. Sé libre al momento de actuar con razón. No vivas para ser por temor la presa de tus sueños. Sé vivo una vez para ser eternamente libre. Viste según tus razones, que va de opiniones, no uses disfraz. Que el grito que lances al viento no muera al momento, él es tu verdad. Ya para terminar, les voy a leer mi poema Utopista y Metal. Ilusa me dirán, cursi aún más, por amar cada día más a mi Colombia sin igual. Ingenua gritarán, idealista me dirán, pero prefiero soñar a mi Colombia sin maldad. Romántica me señalarán, por aún conservar la fe y el amor en esta nación y en unos muchos que como yo visionamos un futuro mejor. Mi poema Metal se lo hice a Hedwig. Es largo. Del metal se habla por hablar y del heavy se habla aún más. Quienes lo rechazan no han podido contemplar los acordes que con sus letras, pinturas artísticas suelen crear. No trascienden ni juzgan, no entienden ni juzgan, no se detienen a escuchar del amor y la identidad, de lo que estas letras también y tan bien hechas llenas están. ¿Qué será? ¿El miedo al género quizá? Que de negro o oscuridad la gente lo suele pintar, o las mentiras de la sociedad, de rojo escarlata, la religión las ha de pintar. A un rebaño que sin tapujos e ignorancia, de rojo escarlata suelen juzgar, o la cruel creencia de muchos a la invocación del mal, o Lucifer por historias casi real. Tan contrario es, tan real sí es. Entre gritos y acordes, el sonido de la poesía siempre está. Poesía inteligente, bien pensada, que se levanta como el sol, fuerte, amarillo y resplandeciente, en el que un frágil aliento, escrito con verdad y versos, nos habla de designios y sentimientos, y de una mortalidad que con riesgo a la fragilidad, un Elkin y su Kraken, hoy desde su cielo nos ha vuelto a lo real. Detente, no sigas más. Tu ignorancia roja escarlata entorpece el sonido celestial del acorde magistral de un Iron Maiden y su voz ancestral, que junto a su danza de la muerte hoy me he puesto a analizar. Tanto que pensar de una América que entre rimas y verdad expresa libertad que a mí me suele inspirar. Cierra tus ojos, quita la oscuridad de la sociedad, solo así encontrarás el arco iris real que el género suele pintar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Ángel, muchas gracias al doctor Henry también por acompañarnos en el cierre de esta jornada presencial. Nos quedan todavía las dos de conexión remota de esta tarde. Y bueno, este es el espacio para las preguntas. Vamos a hacer una versión limitada de preguntas por tiempo.
Entonces, tanto para Henry como para Henry, los que tengan preguntas, pues están aquí para hacer conversatorios sin breve. Muchas gracias. Entonces, ¿quién tiene una pregunta? ¿Todos entendieron? ¿Para el examen? Que no se necesitan. A mí me gustaría agregar de Henry, la verdad que Henry, ¿no? Sí. Maravilloso, bueno. Nada, todo el recorrido está buenísimo y estaba esperando el cierre. Porque bueno, y sí, porque estabas hablando del decadentismo y todo, bueno, y el nombre al final, no sé si se acuerdan, Claudio de Alas. Bueno, yo soy muy fanático de Claudio de Alas. Estuvo muy atravesado mi vida. Cuando era muy joven, yo a los 18 años tenía una banda, heavy metal, y el padre, de mi amigo baterista, dice, vos escribís heavy metal, esto es heavy metal. Y me regaló a Claudio de Alas, esa misma carpeta que vos mostraste, y a Evo de Alas. Así que nada, desde ahí arrancamos y está bien. Y me gustó, bueno, lo nombraste, al autor de Tunja y demás, que también hay mucho, un halo de desconocimiento sobre él. De hecho, yo cuando lo conocí como chileno. Dijo, es chileno, dijo. Bueno, investigué y demás. Y es muy interesante, bueno, vos comentaste cómo fue la muerte. Tiene un halo de esto de que decías del decadentismo, del Club de los 27 y todo esto. Bueno, él es tunjano, peleó en la guerra con Panamá para no perder Panamá, como finalmente lo pierde, además, empieza a girar por toda Latinoamérica, muy dariano, ¿no? Y en Chile le va bien, por eso él era como un autor chileno. Pero se va a Argentina porque en Argentina en ese momento, que era el siglo, digamos, la década del 10, del 20, era como que todo el mundo triunfaba. Y llega y se pega una terrible, ¿cómo se llama? Desilusión, porque no triunfa, no nada. Entonces, ahí antes, en medio de todo ese recorrido, conoce a un pintor que se llama Coec Coec, que también otro loco de esto. Y cuando está en Buenos Aires, él no queda perdido. Y lo encuentra a Coec Coec, que también estaba así girando. Y le dice, ¿dónde está viviendo? Nada, estaba durmiendo en la calle. Y dice, bueno, yo te doy plata, porque Coec Coec era un tipo también de mucha plata, de familia. Dice, no, yo no puedo hacer trabajo. Dice, bueno, entonces te doy un trabajo. Dice, ¿qué trabajo? Cuida a mi perro. ¿No? Entonces se va a vivir a la casa de él, que no es en Capital Federal, sino en Loma de Zamora, que es una cosa al norte. Y bueno, un día decide lo que es su final, que es el suicidio. Y escribe un poema muy lindo, que estaría bueno que después no sé, seguramente lo tenés, porque se llama Mientras anda la hora, que es su legado. Él antes de cometer el suicidio, escribe Mientras anda la hora, y bueno, se mata. Coec Coec, cuando llega a la casa se encuentra con esa escena, y es un cuadro, que es muy lindo, estaría muy interesante ponerlo, porque lo tengas, porque es un triángulo, o sea, una vista así superior, donde se ve el poeta, el arma y el perro. O sea, que antes de matarse él, mató al perro. Esto es una historia ahí muy interesante. Y vos sabés que hace poco se le hizo un homenaje, hicimos un homenaje en Loma de Zamora, porque da la casualidad que es un libro que es muy raro, no se consigue mucho. Yo en el año, ¿cuándo fue? 2007, 2008 me sacaba mi primer libro y se hace una colección. ¿A quién te gustaría editar? Lo de Alas. Y le cuento toda esta historia. Bueno, está bien. Lo sacamos y claro, el tipo que puso la plata para eso no vendió nada. Entonces no me dejaba ni pasar, o sea, nunca más me dejó que le hable. Hasta que a los 2-3 años, el tipo abre una sucursal en Paraguay y caen 2 y lo compra. Habría otra, no sé, en Córdoba, pero muy así, muy disperso. O sea, hay una secta de seguidores de Claudio de Alas. Entonces, bueno, ahí conocimos ¿cómo se llama? A uno de los secretarios de Cultura de Loma de Zamora. Y bueno, hicimos un homenaje también con performance y todo. Y así que no, es un poetazo, o sea, los invitamos a leerlo. Justamente hay un autor que se llama Sarmiento, no Sarmiento el prócer, uno que se llama Sarmiento, que escribió un libro que se llama Claudio de Alas, el poeta colombiano que no conocen en Colombia. Y tiene la biografía y una serie de poemas. Y después, bueno, cuando salió Gilman, o sea, por eso uno va agarrando pedacitos de todos lados, porque cuando, por ejemplo, de Gilman me enteré hace poco de Gilman, porque hace internet. Y después hay un músico de rock que
Isoter, no sé si conocen al músico en sí mismo, pero seguramente a la banda, que son vinculados a este tipo de los, ¿cómo se llaman? Los abuelos de la nada. Se tocaba Daniel Melingo. Daniel Melingo, que era uno de los músicos, le hizo también un homenaje a Claudio Leras. Pero bueno, hay que buscarlo, son todos. O sea, es un poeta que muy interesante de tener acá en Latinoamérica, no solamente colombiano, sino también como propiedad de todos. Qué bueno. Sí. ¿Cómo pasó? Un poeta que se conoce mucho en Chile, en Argentina, pero en Colombia No te creas que mucho tampoco. O sea, hay un par de enfermoides que nos cruzamos y nos encontramos, pero no, tampoco es mucho. Jorge Ocanera, el poeta argentino, escribió un artículo también sobre... ¿Quién? Jorge Ocanera. Ah, sí. Escribió un artículo sobre Claudio Aras. Sí, pero acá en Colombia no se conoce entre poetas. ¿Alguien más? ¿Comentarios? Muchas gracias. No, todo. ¿Dudas, consultas que puedan gracias? No, yo iba a decir algo frente a la charla, a la charla última, sí, de Ingrid. No, es que haciendo el ejercicio de buscar, de relacionar con los temas de música, y a propósito de Iron Maiden, ¿no? Alguna vez leyendo un texto de un historiador que se llama Mark Bloch tiene un libro que se llama Los Reyes Taumaturgos. Básicamente es como la historia de por qué en Europa la gente creía que los reyes tenían poderes y que si usted cogía al rey se sanaba, sobre todo cuando sufrían de cierto tipo de afectaciones de la piel y enfermedades, ¿no? Y en ese libro de Los Reyes Taumaturgos, que es hecho en la década de los 20, hay un capítulo que se llama Los 7 hijos de los 7 hijos. Cuando yo leí el título hace años ya es Seven Son. Y claro, yo empiezo a leer la historia y la historia es impactante porque entendí el disco de Iron Maiden a partir de mirar el tema y dije, no, esto es una cosa conceptual, esto no es una cosa construida desde... porque sí, chévere, la historia sino que cuando uno encuentra libros donde un historiador de ese prestigio ha hecho una indagación y encuentra que era tradición que los reyes, aunque curaran o no curaran, ese no era el problema del historiador en últimas, sencillamente el problema era que la gente creía que lo curaba. Entonces el rey vivía muy tranquilo mientras no apareciera lo que la leyenda decía, y era que tarde o temprano iba a aparecer el 7º hijo varón del 7º hijo varón, y que ese 7º hijo varón iba a tener los mismos poderes de sanación que tenía el rey. Entonces aparecían dos cosas: o me deshago del 7º hijo, o sea, lo mato, o lo incorporo, es decir, lo convierto en mi arma estratégica para seguir gobernando y dominando. Y es una historia muy interesante porque da cuenta un poco de cómo esto está atravesado más allá de, a veces la gente lo mira como, bueno, esto es un poco, ¿no? A los locos, un poco pero detrás de esto hay un estudio muy profundo que da cuenta de esas realidades, como lo que tú hiciste, Ingrid. Me parece genial porque uno dice, bueno, esto puede salir de alguien que está... O se tomó 3 cervezas y dijo, bueno, pero cuando usted ya indaga un poco más allá, se da cuenta que no es de esa manera. Y estaba pensando en el cuadro que dice, yo no lo he visto, el cuadro que usted dice que dijo, sí, y de una vez vino, yo no sé a ustedes cómo les pasó, pero a mí me parece una portada de una vez de un álbum. O sea, es decir, de una vez, la portada del álbum con el arma, no sé si recuerdan cuál muy famoso, del álbum con el fallecido, con el arma, con los huesitos del cráneo. Que se hizo exactamente. Entonces uno dice, oye, pero eso no me parece a... Pues esa fue la primera imagen que vino, Mayhem, y yo dije, hey, pero eso parece, salvo el perro, pero habría que ver la imagen, pero digamos, en la imagen de una vez ya llegamos a una portada de algo que dice, oye, pero ahí hay una cosa que estaba muy... Una imagen brutal, también pensando en la época, pensando en el año 1917, 18, que fallece y hace esa pintura, por más hijo de ricos polacos que era Cueco, muy bien, hacemos otro pintor porque es como que algo muy fuerte, ¿no?
Eso, de esas cosas que aprende uno. Bueno, agradecerles a todos por su asistencia, los que estuvieron desde temprano. Invitarlos a la conferencia principal que nos queda hoy, 6 de la tarde, ¿está confirmada? Sí, ya, Sí, sí. La conferencia El arte como cuidado de violín, Víctor Raúl Jaramillo, ya muchos lo conocen por la agrupación Reencarnación, estará a las 6 de la tarde por medio de conexión remota. Invitarlos mañana la jornada es virtual en la mañana y en la tarde serán las conferencias en la Universidad Nacional, ya se confirmó el sitio. Sí, lo mismo se ratifican todavía los mismos lugares. A las 11 y a las 4 de la tarde, sí, conferencia. Entonces, esas son en la Universidad Nacional, por tanto, para que lo tengan presente. Por la mañana, esas son todas virtuales para que se conecten, que son de la línea 2 y la línea 4, las virtuales. Y la invitación de nuevo a las jornadas presenciales que serán el viernes en la sede aduanilla de Paiva, la que queda en la calle 13/30, el antiguo matadero. Sí, ahí serán la línea 3, la línea 4 y la línea 5. Y por la tarde, también de manera presencial, serán unas conferencias y conversatorios, el único conversatorio que tenemos aquí en el medio de comunicación, que va un poco anclado pues, a la línea 5, que es la de comunicación que tenemos el viernes. Y recordar que además de eso, el viernes tendremos una fotogalería allí en Paiva, una fotogalería donde hicimos recoger algunos de los momentos o imágenes representativas del metal. Hicimos una curaduría bastante curiosa, porque pues, hacer una fotogalería del metal es un mundo gigante, muy complejo, pero quisimos recoger algunas imágenes para que se pasen y que viajen un poco en el tiempo y también recoger un poco de esa memoria primero y también de esos nuevos discursos que se están dando a partir del metal frente a lo social, lo cultural, lo artístico, etcétera. Entonces, a la invitación para el viernes que nos acompañe allá a la fotogalería y a las conferencias y las ponencias presenciales. Eso es no sé si hay algún otro. No, agradecerle su asistencia hasta ahora, un día tan lluvioso. De verdad, muchas gracias a nuestros conferencistas en esta tarde también, muy genial todo y bueno, muchas gracias, ha quedado grabada y se transmitió en vivo también. Listo. Bueno. Muchas gracias.